maestro Gerardo Romero Altamirano. De igual forma, nos complace presentar al consejero electoral y presidente de la Comisión Jurídica del Instituto, maestro Luis Espíndola Morales. Asimismo, presentamos al consejero electoral, maestro Luis Octavio Vado Grajales. Finalmente, este instituto se engalana con la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, conferencista especial. Del mismo modo, damos la bienvenida a las diversas autoridades que nos acompañan, así como a representantes de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, autoridades del municipio Corregidora, el Marqués San Juan del Río, representantes de partidos políticos, autoridades del instituto que nos acompañan y público en general. En este momento, cedemos el uso de la voz al maestro Luis Espíndola Morales, quien nos brindará un mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su asistencia, por el interés en estas jornadas de derecho electoral. Gracias a mis compañeros consejeros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por la confianza en el inicio de estas jornadas de derecho electoral. Gracias al consejero presidente, Gerardo Romero Altamirano, a mis compañeros de la Comisión Jurídica, el maestro Luis Octavio Grajales, y al licenciado Carlos Rubén Eguía Temereles por impulsar este proyecto. La jornada de derecho electoral es un proyecto permanente, y agradecer también que nos honre con la inauguración al doctor Santiago Nieto Castillo en este proceso de etapa de capacitación y difusión jurídica de la materia electoral. Las jornadas de derecho electoral tienen como objetivo acercar a autoridades académicas, jurisdiccionales, administrativas en materia electoral para que nos pudieran compartir sus conocimientos, su visión del proceso electoral, y el objetivo es que cada mes tengamos un ponente, o por lo menos 2 veces al mes un ponente que es autoridad en la materia electoral, para tener un acercamiento a funcionarios electorales, funcionarios públicos y la ciudadanía en general. El tema que hoy nos convoca, que es relacionado con transparencia e integridad electoral, es importante señalar que ya tendremos a nuestro ponente, al doctor Santiago Nieto Castillo, que nos hablará de este tema, pero nada más con mencionar Transparencia Internacional ha advertido que muchos oficiales del sector público, no solo los que creen que cuentan con la garantía de inmunidad contra cualquier persecución legal, sino que además son bajas las posibilidades de que sus actividades criminales sean descubiertas. Esta parte es importante analizarla y también generar una visión introspectiva, retrospectiva y prospectiva de estos aspectos de la integridad electoral. La bienvenida a nuestro ponente, el doctor Santiago Nieto Castillo, la bienvenida a todos ustedes y gracias por su asistencia, y estoy seguro que estas jornadas van a ser de gran provecho durante este año electoral. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz al maestro Luis Octavio Vado Grajales. Buenos días. Desde que existe el texto llamado Vidas Paralelas, y no me refiero a la canción de Jimena Sariñana, sino al libro de Plutarco, se ha utilizado como un método establecer paralelismos entre figuras de la actualidad y figuras del pasado. Porque en ocasiones referirnos a figuras del pasado nos permite entender mejor aquello que estamos viviendo. Y yo quisiera brevemente trazar un paralelismo entre 2 juristas que llevan en sí el nombre de San Miguel. Desde luego, quien nos ocupa el día de hoy, el doctor Santiago Nieto Castillo, pero en segundo lugar, el destacado jurista argentino Carlos Santiago Niño. Y no es este un paralelismo que hago al azar, sino un paralelismo que trazo a partir de considerar 2 elementos fundamentales de la vida de estos juristas. Uno,
el que se dedicaron de forma profusa, intensa y comprometida a la academia, y 2, que supieron servir de la mejor forma a la república en la cual nacieron. En ese sentido quisiera yo recordar las palabras que escribe justamente Carlos Santiago Nino y que describe en buena medida su visión del derecho, que creo podemos trazar como un paralelismo de la visión del derecho que tiene el doctor Santiago Nieto. Habla de una jurisprudencia normativa, o sea, de una labor intelectual frente al derecho que no se limita a describirlo y sistematizarlo, sino que encare también, en forma abierta, la justificación de sus regulaciones y la propuesta de interpretaciones valorativamente satisfactorias. No el derecho por el derecho mismo, sino el derecho como servicio a algo. En particular, me parece, en la visión de los dos Santiagos, como un derecho de servicio al cambio y a la transformación social. Pero creo que le son aplicables también las palabras al doctor Nieto que escribió Owen Fisk, este importante jurista de la Universidad de Yale, acerca de Carlos Santiago Nino. Y cuando lea este texto que habla de Carlos Santiago Nino, yo les pido que ustedes piensen justamente en el doctor Santiago Nieto. Dice: Carlos creía en la verdad moral. Él creía que existían ciertos principios que estaban bien y otros que estaban mal, y que esos principios debían ser usados para las decisiones individuales, así como también para las decisiones de una nación, para escoger el adecuado curso de conducta o de acción. Doctor Nieto, como usted sabemos de qué lado se encuentra la reserva moral de nuestra república. Muchas gracias. Muchas gracias. Del mismo modo, cedemos el uso de la voz al consejero presidente, maestro Romero Altamirano, para que nos dirija un mensaje e inaugure formalmente las jornadas de derecho electoral. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero ser muy breve porque, como lo decía acá atrás, vienen a escuchar al doctor Santiago Nieto como servidor y lo entiendo perfectamente bien. Santiago, bienvenido nuevamente a tu casa. El instituto siempre ha sido tu casa y lo seguirá siendo. Muestra de ello es el público interesado, y aprovecho para dar la bienvenida a los diferentes representantes de los partidos políticos, al público en general, a la presidenta municipal de Humipan, gracias por acompañarnos, a los consejeros electorales, al secretario ejecutivo, a los directores, y también quiero aprovechar para felicitar al consejero electoral Luis Espíndola, quien inicia esta nueva etapa del instituto con estas jornadas de derecho electoral. Ya él mismo ha expresado cuál es el propósito de estas pláticas que vamos a estar trayendo, encabezadas evidentemente por el consejero Espíndola, que sean de mucho provecho, Luis, que tengamos cada vez más personas en Querétaro interesadas y sobre todo informadas de lo que acontece con las elecciones. Sé que en breve nos vamos a poner otra vez de moda, si me permiten decirlo, siendo que ya estamos empezando con la efervescencia de los temas electorales, pero la realidad es que los temas de democracia son del día a día. Mucha gente tiene la concepción de que el día de la jornada electoral termina el proceso democrático, y a nosotros nos gusta ver que es justamente al contrario. Ese día empieza nuevamente el ciclo democrático de participar todos los días con las autoridades que han estado electas por nosotros en las urnas, de seguir dándole seguimiento, que las propuestas sean cumplidas en tiempo y forma como se nos ofertaron en campaña, y de ir preparándonos para los siguientes procesos electorales, donde cada vez hay más espacios para que la ciudadanía, que no está involucrada directamente en un partido político o que no aspira a encabezar una candidatura independiente, cada vez hay más espacios para que participemos. De tal suerte que estas jornadas de derecho electoral son otro espacio que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro pone en las manos de todos los queretanos, y qué mejor que empezar con el pie derecho con la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, que, como ya retiró el consejero Vado, todos los días da muestra de su interés y que le damos la más cordial bienvenida. Ahora, si me dan permiso, les voy a pedir que nos pongamos todos de pie para declarar la moción. Siendo las 12:37 del miércoles 6 de diciembre de 2017,
declaramos formalmente inauguradas las jornadas de Derecho Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Mucho éxito para todos. Gracias. En este momento les solicitamos amablemente a los consejeros pasen a tomar su lugar en la primera fila. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza curricular de nuestro ponente. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, en el Distrito Federal y en el Consejo General del IFE de 1997 a 2003. Se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal de 2000 a 2003. En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ocupó el cargo de secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de unidad de la investigación y difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo 2003 a 2007. En 2008 fue designado como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboró como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2014 a 2015. En febrero de 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Es profesor de las Divisiones de Estudio de Posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones nivel 2. Es autor de diversos libros, entre los que destacan las obras tituladas Control de Convencionalidad y Reforma Constitucional en la materia de derechos humanos, los derechos humanos en tiempos de género, de mujeres, feminismo y derechos, interpretación y argumentación jurídica en materia electoral, una propuesta garantista y teoría de la nulidad de elecciones. Ha escrito diversos libros en coautoría y participado en más de 40 libros colectivos, así como en diversos artículos en revistas y publicaciones de circulación nacional. Les recordamos que el lapso de preguntas y respuestas será al final de la conferencia. De esta manera, cedemos el uso de la voz al doctor Santiago Nieto Castillo. Adelante. Muy agradecido con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con el maestro Gerardo Romero, con el presidente, con el consejero Luis Espíndola, con el maestro consejero Luis Octavio Vado, por la posibilidad de estar aquí con ustedes nuevamente, presidenta municipal, muy honrados de su presencia, secretario ejecutivo, representantes de los partidos políticos. Creo que es para mí muy honroso estar en Querétaro nuevamente, empezando un nuevo ciclo al final del día. Creo que la posibilidad de reinventarse y de regenerar esfuerzos para mantener los mismos principios que se han sostenido, creo que es una de las bases fundamentales para cualquier desarrollo y evolución del ser humano. En gran medida, uno de los temas para mí más relevantes durante mi gestión como titular de la FEPADE fue encontrar que había una relación entre la corrupción y los delitos electorales. Y bueno, un poco la tesis es que la corrupción inicia en los procesos electorales, y esto desafortunadamente no solamente es una cuestión de percepción, sino es una cuestión que ya se ha materializado en varios estados de América Latina, en donde expresidentes de la República se encuentran en este momento en proceso penal por casos de corrupción vinculados particularmente con Odebrecht, que ha sido el caso más famoso, pero es simple y sencillamente un caso que refleja el problema que tenemos del financiamiento ilícito en las campañas electorales. Es Perú, es Brasil, es Colombia, es Guatemala, es El Salvador, es Venezuela. Son varios espacios donde empezamos a encontrar este fenómeno, y tendremos que empezar a reflexionar respecto a cómo
se dio este tránsito de un espacio, de una transición democrática en la cual el objetivo fundamental era mejorar la calidad de las instituciones democráticas, establecer reglas del juego que pudieran ser respetadas por todos y un sistema de financiamiento público a los partidos políticos para evitar que hubiera grupos oligárquicos que se quedaran con las estructuras partidistas. Al final del día, lo que estamos viendo en América Latina es que desafortunadamente resultan igual de corruptos los sistemas autoritarios de corte militar de las dictaduras militares de los 60, de los 70 y de los 80 respecto a nuestras nuevas democracias gestadas a partir del voto popular. Si del ámbito de la corrupción se ha encontrado en ambos espacios, tanto en las dictaduras como en el sistema democrático, y la pregunta que tenemos que hacernos es, finalmente, ¿qué es lo que está fallando en el diseño institucional? Primero, quisiera plantear dos temas relevantes. Ha habido un grupo de personas muy importantes que han estado desarrollando investigaciones respecto al concepto de integridad electoral y respecto al concepto de financiamiento ilícito en las campañas electorales. Yo pensaría en un primer plano en el trabajo de Ricardo Buscaglia en el tema de financiamiento ilícito en las campañas electorales y cómo México, junto con la India, junto con Irak, con Afganistán, forma parte de un grupo de países en donde existen ciertas debilidades institucionales que no permiten cubrir de la mejor forma los temas relacionados con el financiamiento, la presencia del narcotráfico financiando campañas electorales, por ejemplo. Un segundo grupo de investigadores están encabezados por la investigadora norteamericana Pippa Norris. Pippa Norris ha hecho un indicador respecto a la integridad electoral, tomando 11 factores que se dividen, se desglosan a su vez en 43 puntos. Se van estableciendo una calificación a cada uno de esos 43 puntos y nos permite ver cuál es el estado que guarda la democracia en ese país en específico. Y la verdad es que los resultados son impresionantes. Si bien México se encuentra, digamos que a media tabla en el índice, lo cierto es que si nos vamos al tema de la desviación respecto a la percepción que tienen los especialistas en la materia, vamos a encontrar un resultado que es poco alentador. Como poco alentador también fue el informe país del Instituto Nacional Electoral, publicado recientemente, daba como, en el año 2015, daba como resultado que el 58% de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos no están satisfechos con el modelo democrático. La pregunta es por qué no están satisfechos un grupo cada vez más importante de ciudadanos con el sistema. Bueno, aquí habría que empezar a reflexionar sobre varios puntos. El primero es que hay ciertos factores que potencializan la corrupción. Primero, la distinción entre estados democráticos plenos y estados de democracia en consolidación. No es lo mismo el modelo de seguimiento que tenemos, por ejemplo, en Alemania, que existe en Inglaterra, que existe en Francia, existen varios países en Europa Occidental, respecto al que tuvimos en los procesos de transición democrática de la tercera ola. Huntington estableció una forma de medición de la calidad y de las transformaciones de las democracias a través de olas relacionadas con momentos históricos. La primera ola en el siglo XIX hasta 1922, la segunda ola después de la Segunda Guerra Mundial, que significó la reconstitucionalización de Europa y la transformación de los modelos de control constitucional, y finalmente el último apartado, el apartado relacionado con América Latina y Europa del Este, con la caída del muro de Berlín, la liberación de Nelson Mandela, la transformación de los sistemas democráticos en América Latina, que dieron como resultado, por ejemplo, en México, que en 1997 hubiera un gobierno dividido y que en el año 2000 se lograra la primera de las dos alternancias que ha tenido México en su desarrollo democrático. Sin embargo, hay que distinguirlo. Tenemos estados en democracia con mayor número con mayor plenitud y estados de democracia en consolidación. Y esto es una cuestión de grado. Somos más o menos democráticos. Yo diría que en México hemos avanzado mucho. Siempre he dicho que tenemos una gran institucionalidad electoral en el ámbito de lo administrativo, la procuración de justicia, en el ámbito jurisdiccional. Hay sentencias que no me gustan, pero bueno, es cosa, no me refiero al Tribunal Electoral de Querétaro. En realidad hay sentencias que no me gustan, pero el punto central es que existe una institucionalidad que puede hacer frente a eso. Un segundo problema tiene que ver con los controles políticos discrecionales.
Finalmente, Estados Unidos generó un modelo de impeachment que se encuentra, a pesar de ser una valoración política, que tiene un mejor grado de desarrollo de, por ejemplo, el juicio político que tenemos en México, los controles de naturaleza política. Cuando tenemos poderes judiciales débiles o fiscalías no autónomas, esto va generando un problema en virtud de que no hay una percepción de la ciudadanía respecto al combate a la impunidad y al combate a la corrupción. Y este es un tema que hay que también reflexionar de forma importante. México alcanzó un gran nivel de desarrollo con la reforma de 1994 en materia del Poder Judicial, la creación de la Suprema Corte como un tribunal constitucional, el establecimiento del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, vamos viendo que en varias entidades federativas los poderes judiciales, no es Querétaro por supuesto, pero tenemos varias entidades federativas donde los poderes judiciales son poderes judiciales débiles. Esto pueden ustedes trasladarlo a Nicaragua, lo pueden trasladar a El Salvador, lo pueden trasladar a Honduras, y van a encontrar entonces o a Venezuela. Alguna vez la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Venezuela llegó a declarar que había que disolver la división de poderes por ser una institución burguesa. No, evidentemente eso no se puede hacer en un sistema democrático. Necesitamos que haya poderes, que esos poderes se encuentren fortalecidos. Porque el problema central se encuentra en ello. Si las instituciones, la democracia parte de que las instituciones funcionen, cumplan con su rol, lo importante es que esas instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Porque si no funcionan para ello, entonces viene un proceso de deslegitimidad de la institución, de crisis de las instituciones, y eso creo que es algo que tenemos que evitar en todos los ámbitos de la democracia. Si empieza a haber percepción de que las fiscalías no son autónomas, si empieza a haber percepción de que no hay autonomía en la decisión de los tribunales, si empieza a haber una percepción de que no se protegen a los usuarios de los servicios financieros, la institución de que se trate va a empezar a entrar en un descrédito, y eso, insisto, que no nos ayuda en nada. Ahora, ¿qué sucede? En muchas ocasiones, aquí habría que hacer un análisis desde el punto de vista de la teoría política respecto a la teoría de las élites y la teoría de las masas. La teoría política juega con estos dos elementos, y en gran medida las élites me refiero a las personas que detenten, asumen y pueden generar las decisiones del poder, con independencia de si son de izquierda o de derecha, con independencia de si son de partidos de gobierno o de partidos de oposición, siempre va a haber élites. Y esas, con independencia de si son ministros de culto o si son empresarios, las élites tienen vasos de comunicación. Cuando esos vasos de comunicación se rompen, por ejemplo, cuando el empresariado deja de confiar en las autoridades hacendarias, entonces vamos a empezar a ver fracturas de corte institucional. Cuando ya no hay confianza de los partidos políticos de oposición respecto al cumplimiento de los compromisos gubernamentales, nuevamente se generan ahí tensiones. Lo cierto es que muchas élites políticas resisten al control. Se resisten al control hacia políticos, hacia empresarios, hacia sindicatos y en ocasiones hasta los propios grupos delincuenciales. Un poco lo que vivimos, lo que se vivió en el estado de Michoacán hasta en el anterior gobierno, fue precisamente esto, es como había vasos de comunicación entre el gobierno y los grupos delincuenciales que evidentemente no ayudaban a mandar un mensaje de institucionalidad y de fortaleza. Una sociedad civil pasiva, que yo creo que en México ya no la tenemos. Pienso en Vamos por Más, o pienso en Fiscalía que Sirva, pienso en el Consejo Coordinador Empresarial, en Coparmex, es decir, en muchos grupos de naturaleza empresarial desde la sociedad civil que empiezan a impulsar sus puntos de vista respecto a cómo tienen que ser los diseños institucionales. Recientemente tuvimos una discusión muy importante sobre la Ley de Seguridad Interior y creo que el día de ayer hubo manifestaciones en el Senado de la República y tiene que ver con estas expresiones de la sociedad civil cuando pasa de ser una sociedad civil pasiva a ser una sociedad civil activa. Evidentemente va a haber mayor control de la corrupción pues, si tenemos una sociedad civil activa y si tenemos una academia que esté comprometida con su objeto de estudio. Un poco esto de lo que hacía referencia el maestro Luis Octavio Abogado, que le agradezco sus palabras, y si también me permiten hacer un símil con algún jurista, yo les diría que Luis Octavio Abogado podría ser Rudolf Giuliani, ¿no? La lucha, vamos a hablar Luis Octavio Abogado, es la constante eterna de la lucha, solamente luchando hasta certeza de los derechos. Y creo que esta es la parte central. ¿Qué vimos en América Latina después de la transición?
vimos que no fue posible, a pesar de las fortalezas de los órganos electorales, hemos visto que hay ciertas manifestaciones que terminan impactando en lo electoral que no son susceptibles de control por parte de las autoridades electorales. Déjenme ponerlo de esa forma. No le podemos dejar toda la responsabilidad a un instituto electoral o al Instituto Nacional Electoral si hay financiamiento ilícito en las campañas electorales. Ahí tendría que entrar la Unidad de Inteligencia Financiera, se tendría que entrar el CISEN, tendría que entrar los propios espacios, otros espacios de la Procuraduría Fiscal, el Sistema de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para poder localizar todos los flujos de financiamiento ilícito. Pero también tiene que ver con un tema, y este tema está relacionado con las ventajas que da el cumplimiento de la norma en un sistema donde no se consigue que un gran número de casos terminen en los ámbitos jurisdiccionales. Recuerdo mucho a Raúl Cervantes planteaba este informe cuando presentó al Senado de la República, señalando que en el sistema tradicional el 95% de los casos no llegaban a una sentencia de corte condenatoria. Muchos de los casos terminaban en archivo, es decir, en lo que se denominaba en ese entonces reserva, hoy el archivo temporal, y estaban vinculados con las deficiencias de investigación que tenía el Ministerio Público. Ahora, cohecho, es decir, los sobornos, el peculado, en su ámbito normal y en su ámbito electoral, el financiamiento ilícito en las campañas electorales, llámese rebasen el tope de gastos de campaña, llámese rebasen el tope de las aportaciones, llámese desvío de recursos desde la administración pública, federal, estatal o municipales, generan condiciones de iniquidad en los procesos electorales, tráfico de influencias, y la generación de empresas fantasma son elementos que antes no teníamos en el radar de los sistemas electorales y que hoy en día empiezan a presentarse de una forma mucho más presente. ¿Qué va a significar esto? Pues en gran medida que las actividades de las autoridades jurisdiccionales, administrativas y de procuración de justicia penal y electoral van a tener que mutar del problema en la calle, en la compra de votos, al problema de cómo se financian las campañas electorales y al problema de cómo estructurar canales de comunicación entre todas las áreas para poder entonces sí empezar a atacar las redes de financiamiento ilícito en las campañas. Eso es algo que tiene que ver con la misma metodología que se utiliza para el lavado de dinero y además que por tanto se tiene que utilizar la misma metodología para combatir el lavado de dinero y que por otro lado debe entenderse que el modelo y el problema ya no es un problema de carácter estrictamente nacional, sino es un problema de carácter supranacional. Es decir, nosotros no podemos atender como República Mexicana el problema del como Estado de Querétaro, el problema del financiamiento ilícito en las campañas electorales de forma ajena a un modelo de corte supranacional, cuando muchas veces las transferencias vienen de Brasil y llegan a Suiza y de ahí se van a Islas Caimán y de ahí terminan en empresas que tienen relaciones con empresas de toda América Latina. Es decir, el fenómeno del financiamiento ilícito en las campañas es un fenómeno global y por tanto la respuesta a este tipo de fenómenos tiene que ser también de naturaleza colegiada entre varias instancias de carácter supranacional. Por supuesto que empecemos por la casa, empecemos por empezar a detectar este tipo de problemas. Y también tengo que decirlo, Querétaro no es un estado donde existen este tipo de indicios respecto al financiamiento ilícito en los niveles que los encontramos, por ejemplo, en Nayarit, o que se encuentran en Quintana Roo, o que se encuentran en otras latitudes de la República Mexicana. Esto nos lleva al concepto de integridad electoral. Es decir, la corrupción es un problema, y es un problema que genera que se encarezcan los procesos, que los costos de transacción sean más caros, y que se genere una percepción de impunidad y de corrupción, que nada ayuda a fortalecer a las instituciones. La integridad electoral es un concepto amplio, basado en normas de carácter internacional. Empieza desde la preparación de las elecciones, quiénes son los funcionarios de las casillas, la autonomía de los órganos electorales, cómo se desarrolla el proceso electoral, cuál es el financiamiento de las campañas electorales, cuál es el proceso de obtención de votos, el condicionamiento de programas sociales, la neutralidad gubernamental y termina con los efectos de las elecciones. ¿Qué implica que una persona que no cumpla con ciertos estándares democráticos o estándares éticos desempeñe un cargo?
¿Qué implica que una persona que haya ganado una elección a través de un procedimiento fraudulento no pueda ser removido del cargo en virtud de los propios diseños constitucionales que tenemos? ¿Qué implica, déjenme ponerlo así, esta decisión errónea desde el punto de vista del 2014 del Poder Revisor de la Constitución y del legislador secundario de empatar el financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos con la comunidad de la elección? Algo muy sencillo. Además, descentralizar la fiscalización en el Instituto Nacional Electoral nos genera dos problemas. Primer problema, que el Instituto Nacional Electoral, por más que quiera, no va a tener la posibilidad de poder fiscalizar en 2 o 3 meses y medio 3.400 elecciones para cargos de elección popular que vamos a tener en el año 2018. Yo creo que esta es una función que también debería de delegarse a partir del diseño constitucional, también en las entidades federativas, para poder hacer los programas de revisión conjunta. Y el segundo tema, Pemex Gate, fueron 3 años de investigaciones, amigos de Fox, fueron 3 años de investigaciones. En 2 meses y medio, solamente con las solicitudes de información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y como se tardan los bancos en dar la información a la Comisión Nacional, va a ser imposible tener una idea clara del flujo de los recursos de las campañas electorales. Y entonces el INE termina generando un modelo que tiene que ver con la detección en campo de los gastos no reportados, y eso es realmente el elemento más importante de la fiscalización en México. Es decir, que el INE pueda detectar gastos no reportados por parte de los partidos políticos, y eso establecerlo como una rebase en las aportaciones para buscar la nulidad de la elección. Vimos lo que pasó en Coahuila, insisto que no me gustan las sentencias, este es un buen ejemplo porque hay algunas sentencias que no me gustan, pero creo que el punto que hay que estar valorando aquí a mediano plazo es cómo hacemos para que las reglas en materia de fiscalización sean reglas más claras. Pipa Norris hizo este proyecto de la percepción de integridad electoral que busca responder 3 preguntas. ¿Cómo medir las elecciones bajo estándares internacionales? Porque algo era muy sencillo. Generalmente los países de América Latina estaban invitando a las autoridades electorales de América Latina, llegaban a Honduras, El Salvador, a Panamá, veían las elecciones y entonces hacían un informe. ¿Y el informe qué querían que decía? Que la elección había sido una elección democrática, auténtica, libre, etc. Es decir, no se veían los problemas porque ya teníamos una especie, déjame poner la expresión, de ceguera de taller. Entonces lo que se necesita es medir con parámetros internacionales. Segundo, ¿qué sucede en escenarios donde dichos estándares no se cumplen? Donde hay todavía robo de paquetería electoral, donde tenemos privación ilegal de la libertad de funcionarios electorales, donde tenemos grupos sociales que atentan contra la autoridad electoral, o simple y sencillamente donde no tenemos, donde el financiamiento ilícito en las campañas electorales empieza a generar condiciones de inequidad en los procesos. Y sobre todo, la tercera pregunta que hace Pipa Norris es cómo mitigar los efectos negativos. Necesitamos mejorar la calidad de la democracia, porque es lo único que tenemos como mecanismo para cambiar gobiernos sin derramamiento de sangre. Y esa es una parte central, pero para ello se requiere que las instituciones funcionen y que podamos mitigar los elementos negativos que vamos a tener. Cada vez que hay campaña, pues hay recursos. Lo había platicado hace unos meses aquí en este mismo lugar. Según el Banco de México, se gasta 6 veces más en efectivo en un estado que tiene campaña electoral respecto a un estado que no tiene campaña electoral. ¿Qué significa eso? Que el financiamiento de las campañas está yéndose a través del flujo de efectivo. Déjenme problematizar. Tenemos un temblor desafortunado, terrible en el país el 19 de septiembre pasado, y una de las transformaciones de las políticas de operación de programas sociales es ya no les demos cobertores y coches, mejor démosle a las personas que son damnificadas de cualquier tipo de desastre natural tarjetas para darles dinero en efectivo. ¿Y eso qué es? ¿Qué genera al final del día? Genera nuevamente que empiece a poder haber un tipo de circulante que antes no teníamos en las campañas electorales, y un posible riesgo de que se utilicen los programas sociales para fines de naturaleza electoral. La percepción de integridad electoral tiene 2 valoraciones. Una, la interna. ¿Qué tanto funciona la institución electoral? Y yo vuelvo a decir, yo creo que los institutos electorales en México han hecho un gran trabajo y tienen una gran presencia. Las fiscalías, creo que necesitamos fortalecer a las fiscalías.
Tenemos fiscalías, lo había comentado en más de alguna ocasión, que son unipersonales, ¿no? Necesitamos fiscalías que tengan una mayor fortaleza institucional para poder enfrentar su posición. Tenemos además, también hay que decirlo, como indicadores de un control interno, hay que ver los presupuestos de los órganos electorales. Tenemos órganos electorales que no les están soltando los recursos presupuestarios por parte de los congresos y de los gobiernos locales. Y eso está generando una posición de debilidad. En ocasiones han tenido que hacer renunciar, o mejor dicho, concluir los contratos de las personas que trabajaban para ellos, porque no hay recursos para poder pagar la nómina. Ya cuando estamos en ese problema, hay casos en donde los institutos deciden durante varios meses no pagar los impuestos, porque no tienen con qué pagar la nómina. Y ese es un tema de debilidad institucional que hay que visibilizar. El caso extremo fue Nayarit, donde el gobierno del Estado no quería el instituto, decidió no darle el dinero, y la única forma para pagarle a los consejeros y a las consejeras electorales era a partir de que firmaran pagarés a la Secretaría de Finanzas del Estado. Se les pagaba por pagarés, perdónme, a un órgano constitucional autónomo. Hubo casos en Aguascalientes, no recientemente, pero hubo casos en Aguascalientes donde los vecinos tuvieron que prestarle las mamparas y ciertos elementos para poder hacer frente a su proceso electoral. Y tuvimos un caso en Baja California donde el secretario de Finanzas se enojó con un magistrado electoral y decidió no pagarle un año su sueldo. ¿Por qué? ¿Qué lo decía él? A ver, ese es un problema de debilidades institucionales, y esto no es un tema de percepción, es un tema que se puede medir desde un concepto interno de la integridad electoral. Y por otro lado está la valoración externa. Esto tiene que ver con el concepto de legitimidad y con la confianza que se tiene en el sistema electoral. Vuelvo a la referencia del informe País del INE. 58% de los mexicanos no están satisfechos con la democracia. 58% de los mexicanos y mexicanos. Eso me parece gravísimo. Lo que necesitamos es fortalecer la visión contraria. ¿Cómo hacemos que las personas crean en el sistema democrático? Esto implica un postulado ético exigible al proceso electoral, en particular a los actores políticos, y por supuesto esta comprobación se da en sentido negativo. Es decir, ¿hubo financiamiento ilícito en las campañas, sí o no? Si la respuesta es negativa, eso fortalece la institucionalidad. El órgano tiene vicios de falta de autonomía, falta de independencia, sí o no. Si la respuesta es no, entonces vamos caminando en un sentido positivo, es decir, hay confianza en la institucionalidad electoral. Y esto tiene que ver con que el sistema funcione. El caso paradigmático es Alemania. Alemania tiene un sistema en donde las elecciones las organiza el Ministerio del Interior, donde en realidad los temas de las impugnaciones son mínimos y van por los cauces ordinarios, en donde el propio Parlamento sanciona a los partidos políticos que rebasan el tope de gastos de campaña o que tienen fuentes de financiamiento ilícito en las campañas electorales. Lo digo con todo respeto, espero que nadie trabaje en el Congreso ni del Estado ni del Federal aquí, pero alguien se imagina, ¿no? La comisión de, ¿qué les gusta a ustedes? La sección instructora de la Cámara de Diputados generando un procedimiento de declaración de procedencia en contra de un diputado, un senador, de un gobernador por haber recibido, o de un dirigente partidista por haber recibido recursos de naturaleza ilícita en las campañas electorales. Desafortunadamente no. Y ese es el modelo que tienen los alemanes y les funciona, y les imponen multas fuertes a los partidos políticos cuando incurren en este tipo de responsabilidades. Tiene que ver con la calidad y la honestidad, y esto que mencionaba yo hace un momento. Si bien México no está tan mal, está arriba del, digamos, el estándar global en la medición de Pipa-Norris es 65.3, México en el último informe aparece con 66, América Latina en su conjunto con 68. Sin embargo, hay otra medida, que es la de la desviación del sistema. Y esto es las preguntas, las encuestas que se hacen a expertos respecto a puntos específicos. Y ahí estamos por encima de varios países, pero el problema es que estamos por encima de Venezuela, de Honduras, que acaban de ver ustedes lo que pasó el fin de semana pasado, Nicaragua, que el Tribunal Constitucional terminó descabezando al principal partido de oposición, Barbados, no tengo ni idea qué pasa en Barbados, prometo revisarlo, y bueno, y Cuba. Es decir, no tenemos un modelo
que realmente sea satisfactorio en términos de integridad electoral desde la perspectiva de la percepción ciudadana. ¿Cuáles son entonces estos elementos? Primero, una realidad social. El Estado constitucional de derecho tiene que ser una realidad social, y lo primero que tenemos que hacer para vivir un Estado constitucional de derecho es creernos que existe el Estado constitucional de derecho, ¿no? Hace unos días estuve en Oaxaca, y una de las personas con las que tuve interlocución me decía: sí, está muy bien lo que dice usted, pero la realidad es otra. Aquí se tiene que negociar políticamente. Le digo: oiga, por eso tenemos un problema de integridad electoral, ¿no? Lo que necesitamos es fortalecer de que las reglas formales se conviertan en reglas materiales. Una serie de valores, por supuesto, la democracia, la transparencia, la pluralidad, el respeto a la diversidad, la renovación escalonada de la sociedad, la libertad de expresión, el derecho a la paridad de las candidaturas. Es decir, son una serie de valores que se encuentran positivados en el texto constitucional, si me permiten utilizar esta idea de Luis Prieto Sanchís, ¿no? O de Gustavo Saavedra. Y al final, un conjunto de procedimientos. El Estado constitucional de derecho también pasa por eso, porque nosotros tengamos un conjunto de procedimientos que se puedan desarrollar. El objetivo, por supuesto, es el desarrollo social a partir de la estabilidad. Si las reglas se cumplen y los ciudadanos saben que se cumplen las reglas, entonces el modelo puede funcionar. ¿Qué ha funcionado? Perdónenme, los controles de alcoholemia. ¿Funcionan? Sí funcionan. O sea, no quiero decir que la gente no tome, pero a veces los elude, y sí funciona. Es decir, hay una sanción automática, la gente sabe que se va a irse detenida ante el juez cívico. Esto implica esta estabilidad, esa idea de que la norma tiene un efecto, es lo que necesitamos. Imagínense que eso lo pudiéramos mandar al ámbito del electoral, al ámbito del financiamiento ilícito, al ámbito del lavado de dinero. Hace unos días revisaba un informe que me hicieron y encontraba que había ejercido la acción penal en 2017 en el sistema tradicional en más de 700 ocasiones, y en el nuevo sistema había judicializado 114 carpetas de investigación para 2017. La unidad de asuntos fiscales y financieros de PGR había judicializado en el mismo tiempo una carpeta de investigación. Yo preguntaría: ¿de veras no tenemos delitos fiscales y financieros en el país? El tema también tiene que ver con esto, con cómo logramos que haya una certeza respecto a la sanción por el incumplimiento de las normas. ¿Y cuáles son los elementos? Sigo. Principio de imparcialidad y autonomía de los órganos electorales. Esto es un tema muy importante. Es un asunto. El día de ayer, viendo el tweet, no voy a decir el estado, no es Querétaro, pero me tocó ver un tweet, y yo vi que, bueno, es que, perdónalos, no saben lo que hacen. Eran unos magistrados de un tribunal electoral local que mandaron un tweet diciendo: aquí estamos presentes en el informe del señor gobernador. No, presente el Tribunal Electoral del Estado en el informe del señor gobernador. Me sentí como en los 70s, como en los 80s. Aquí la CTM presente. No nos sirve, insisto, en términos democráticos eso no nos sirve. El órgano electoral, por supuesto, son invitados, también hay que decirlo. Los órganos electorales, al ser órganos constitucionales autónomos, tienen paridad de rango con los poderes clásicos, con el Ejecutivo, con el Legislativo y Judicial. Si los invitan, tienen que ir, tienen que estar presentes. Pero una cosa es que los inviten, y otra cosa muy diferente es que no se actúe con independencia, con autonomía. Alguna vez me tocó en algún estado igual de la República que estaba con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y se acercó, y llegaba el secretario de Gobierno. Entonces el presidente del Tribunal Superior de Justicia se acerca a recibir al secretario de Gobierno y le dice: buenas tardes, patrón, ¿cómo está? Bueno, ¿no? Es el presidente de un tribunal, eres el presidente, eres el titular de un poder. No puedes hacer que el secretario de Gobierno, muy respetable que sea, no es un titular de poder. El titular de poder es el gobernador o la gobernadora, o el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ese es un asunto que Goldenberg lo repetía mucho. Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, Juan Molinar, Emilio Cebadúa, toda esa generación de consejeros. El tema de la autonomía es un tema importante, no solamente desde ¿cómo decirlo?, desde el ser, desde la esencia del ser, sino también del parecer. Que la gente palpara
que existía independencia, imparcialidad, autonomía en el desempeño de su cargo. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Accesibilidad de los ciudadanos, que los ciudadanos entiendan los acuerdos de los consejos, que los ciudadanos entiendan los ejercicios de la acción penal cuando se tenga que hacer público esto, que los ciudadanos entiendan las sentencias, argumentación de las decisiones, base en la legitimidad de los órganos democráticos, autonomía con transparencia en el ejercicio gubernamental. Insisto que hay institutos electorales de las entidades federativas que el dinero del pago de los cheques de los funcionarios lo hacen en la Secretaría de Hacienda del Estado. Pues eso no abona a la autonomía. La autonomía se tiene que construir desde las instituciones. Pero claro, autonomía con transparencia. Ahora, no se trata también de que le vamos a dar el dinero a todos los órganos electorales y que cada quien lo gaste como puede o quiere. Digamos, hay ciertos parámetros que evidentemente se tienen que cumplir y debe ser transparente en el ejercicio de carácter gubernamental. Pero como un elemento muy importante, un sistema de responsabilidad complejo. No es por arriba, ¿no? Pero que no puedan remover a alguien con un oficio. Digamos, si el tema es de designación de autoridades electorales, tiene que ser a partir de un sistema complejo de remoción a partir de la responsabilidad. Y si hay responsabilidades, por supuesto que se ejerzan las acciones penales y administrativas. Sin embargo, que no quede dentro de la discrecionalidad política, sino quede a través del cauce de los procedimientos. Y dos elementos fundamentales: la reducción de la violencia, y aquí incluiría la violencia política ajena. Necesitamos que se reduzca para hablar de integridad electoral, y la reducción de todas las fuentes de financiamiento ilícito que hay en las campañas electorales. México igual, insisto, es uno, también hay que entender esta parte. Se trata de grupos, a veces grupos delincuenciales, sí, pero a veces se trata también de poderes formales que financian de forma ilícita las campañas electorales. Y en el ámbito de los poderes fácticos y de la delincuencia, hay que entender que no solamente es el delito de tráfico de drogas, sino hay 23 tipos de conductas delictivas que están relacionadas con el tráfico de drogas, y una de ellas es el financiamiento ilícito de las campañas electorales. Es decir, el desvío de recursos de grupos delincuenciales por el control territorial de ciertas poblaciones, particularmente en el ámbito de lo municipal. Esto es algo que tenemos que ver. E insisto, el INE o los OPLES no son el CISEN, no son la Policía Federal, no son la Comisión Nacional de Seguridad, pero se tiene que trabajar de manera coordinada para efecto de poder evitar que o disminuir este tipo de incidencias. ¿Cuáles son los retos? Primero, la eficacia administrativa de los órganos electorales. Esto es muy importante, eficacia administrativa. Los institutos tienen que dar resultados, y tienen que hacerlo institutos, tribunales, fiscalías, y dar resultados rápido. Segundo, la neutralidad política en el ejercicio gubernamental. La vez pasada, los tengo más adelante, te digo estos mapas donde reflejan muy bien el problema de la neutralidad gubernamental cuando no se cumple. La institucionalización de la incertidumbre democrática. Una pregunta muy simple: ¿quién va a ganar las elecciones del 2018? No sabemos. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Cuando no se sabe quién va a ganar la elección, es que la elección va por cambio. Cualquiera de los Morena y PT puede ganar el Frente, puede ganar el PRI y sus aliados, cualquiera de los tres. Y esa creo que es la ventaja que habría que mantener. Si institucionalizamos la incertidumbre democrática, entonces los procesos democráticos tendrán una mayor calidad. La reducción de las metareglas. Un investigador, Jesús Tobar, de AMICIT, tiene un modelo que señala que existen tres metareglas del electoral. El primero es que el que hace trampa gana. Hay que desincentivar esto. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de las quejas que se resuelven en los órganos administrativos, de la impugnación en los ámbitos jurisdiccionales, de la denuncia en el ámbito penal. El que coopta al árbitro gana. Esto no estoy yo tan convencido como lo señala Tobar. Yo creo que el árbitro ya tiene demasiados límites. Por ejemplo, los observadores, los visitantes. Sin embargo, ¿puede haber mecanismos de cooptación de los árbitros? La respuesta es sí. Puede ser por lealtad. ¿Cuáles son los mecanismos de designación, por ejemplo, que se le debe a la lealtad a un determinado grupo? Segundo, puede ser por corrupción. Sí, también. Hemos visto casos de crecimiento gradual del patrimonio de funcionarios electorales, lo cual parece
raro por la magnitud y la rapidez, o puede ser por la amenaza, es decir, un mensaje de que se sanciona a alguien con efecto de mandar un mensaje a los demás respecto a cómo se tienen que comportar en el ámbito del electoral. Y el tercer elemento, Tobar, es el que controle la violencia gana. Y ojo con esta parte, porque esta es una parte de un enorme riesgo, es decir, que se utilicen los mecanismos de violencia para presionar hacia los grupos electorales. La vinculación entre dinero y los medios de comunicación con incidencia electoral, ese es otro de los grandes retos. Siempre va a haber comunicación, siempre va a haber redes sociales, vamos a tener radio y televisión, y la vinculación entre dinero y medios. Y esto, la única forma de verlo es a partir de un diseño que para mí es muy fácil, y es ver qué tan neutrales son los medios de comunicación. Si un medio de comunicación de forma sistemática le pega a un candidato y habla bien del otro, perdónenme, ese medio de comunicación tiene que ser localizado. Y esto implica analizar las notas positivas, las negativas y las neutras a favor de cada uno de los partidos políticos, algo que el Instituto Nacional Electoral desarrolla, pero que es importante que podamos ir transitando también entre los propios blogueros, influencers y todas las personas que tienen una participación activa ya en redes sociales. Esto es algo que ya había alguna vez comentado con ustedes, nada más quiero recordarlo. La corrupción se encuentra en todos los ámbitos, los delitos relacionados con corrupción. Esto tenía que ver hasta mi salida de la prepara, son datos estadísticos de esa época: 26% a nivel municipal, 20% a nivel federal, 19% a nivel de entidades federativas. Un problema tiene que ver con el ejercicio del poder. A mayor poder tiene un partido político, mayor incidencia delictiva y mayor actos relacionados con la corrupción, además en las zonas geográficas. El Verde Ecologista, ¿dónde es denunciado? Evidentemente en Chiapas. El PRD, en la delegación Coyoacán, ¿no? El PRI, por ejemplo, en el Estado de México. Estos son datos del año 2017 y pueden reflejar movimiento ciudadano en Jalisco, el PAN en Puebla, Morena en algunos municipios del Estado de México y de Veracruz. Es decir, es un tema que está relacionado con el ejercicio del poder. A mayor poder, mayor número de denuncias y mayor tema de actos vinculados con la corrupción. Otro punto es qué tipo de delitos. Esto también sería importante medirlo. Es interesante que la Fiscalía en el Estado lo pudiera también medir por nivel de presidencias municipales, podría ser interesante. Por ejemplo, la coacción a los subordinados se da en la Ciudad de México, en Veracruz y en Puebla. Pero el peculado electoral se da en el Estado de México, en la Ciudad de México y Puebla. Pero el condicionamiento de programas sociales se da en espacios geográficos con amplia marginalidad: Chiapas, Oaxaca, la zona norte del Estado de Puebla. La retención de salarios a los trabajadores se da en el Estado de México, en Coahuila y en la Ciudad de México. Y temas relacionados con el flujo de información y el financiamiento de las campañas, la violación al derecho de información hacia las autoridades de fiscalización, se dan en otros estados como Baja California Sur o San Luis Potosí. Esto creo que nos puede llevar a un modelo que nos permita medir de mejor forma el sistema. Y cierro con estos mapas. Estoy en este momento elaborando con mi equipo de trabajo los mapas de riesgo para 2018. En su momento se los presentaré a los consejeros electorales, consejero presidente, si les funciona. Pero este es un mapa que a mí me gustó bastante. Lo explico porque me parece importante y lo he dicho en muchas ocasiones. El grado de marginación lo pueden ver en la elección, este fue en el estado de Coahuila. El grado de marginación es el mapa de abajo, donde se ve en dónde hay una mayor presencia de personas en grado de marginación. Son los municipios que tienen mayor color. Pero los beneficiarios de Prospera no están en los municipios de mayor marginalidad, sino están en los municipios de mayor densidad poblacional. Alguien me podrá decir, bueno, es que hay más personas. Sí, pero también tendría que estar atacado. Pero, por ejemplo, Saltillo y Torreón son municipios de alto desarrollo urbano y humano. Entonces, no debieran de tener tantos beneficiarios del programa. Si ustedes se van al Estado de México, yo creo que eso es un buen ejercicio. En el Estado de México, en la zona oriente, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, Texcoco, Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz, Iztapaluca, etcétera, toda esa zona, van a encontrar que casi no hay porcentaje de beneficiarios del programa Prospera, cuando tenemos amplios grados de marginalidad, de migraciones de ciertos estados de la República Mexicana, sobre todo Guerrero, Oaxaca, Chiapas, llegan a vivir en esa zona.
La zona norte, bueno, ¿por qué? Bueno, pues esa es la zona de votación de Morena o de PRD. La zona de votación del PAN, por ejemplo, es la zona norte, y ustedes pueden encontrar que tampoco hay porcentajes de beneficiarios del programa Prospera. Ya alguien me podrá decir, bueno, pues es que en Huixquilucan pues no hay necesidad. Digo, bueno, pues a lo mejor tampoco es Saltillo, ¿no? Es decir, habría que empezar a revisar cada ámbito geográfico. Donde tenemos una mayor porcentaje de beneficiarios del programa Prospera es paradójicamente la zona sur del Estado de México, y es la zona de votación preferente del PRI. ¿Sí? Aquí este mapa te puede estar explicando de alguna forma que puede hacerse un uso clientelar de los programas sociales. Si hacemos eso, evidentemente es un acto de corrupción, y si eso ocurre, lo que vamos a encontrar va a ser un tema de incumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho, y el efecto no inmediato, porque no es inmediato, pero el efecto probable, altamente probable y altamente posible cuando se rompen las reglas del Estado Constitucional de Derecho y las personas no vean que las instituciones funcionan como fueron diseñadas, puede ser la polarización social. Y yo creo que nadie en el país recomienda la polarización social. Es importante que a estas alturas, en diciembre de 2017, empecemos a prevenir la comisión de este tipo de conductas, empecemos a gestar todos, autoridades electorales, partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, órganos empresariales, un modelo que nos permita transitar de forma adecuada en el cumplimiento de la ley para efecto de tener un mejor proceso electoral en el año 2018. Pues yo quedo a sus órdenes, encantado, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. En este momento abrimos un breve espacio para la sección de preguntas y respuestas. Hay una preocupación. Entendemos que ya estamos en campaña y que los políticos se dedican a hablar, y sin embargo hay una sombra preocupante cuando se habla de la amnistía posible a personas dedicadas al narco. ¿Qué mensaje estamos mandando a la sociedad con este tipo de ideas y, bueno, de problemas que a futuro se pueden dar con una intervención del narco en las campañas? Gracias, Vicente Ortega. Vamos a anotar todas las preguntas para que después el doctor haga las respuestas correspondientes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Los datos del Latinobarómetro 2017 indican que el caso mexicano trae a colación el tema de cómo se ha ido disuadiendo la izquierda en América Latina, y particularmente el tema de por qué no se representó el triunfo de Dilma en Brasil, el tema de Chile con Michelle Bachelet, etc. Y pareciera que esos estados están unificando en términos democráticos y solo México se rezaga, inclusive va hacia atrás. El tema de la corrupción, el tema de la... Básicamente ello va a ser el baluarte y va a ser el imperativo en las próximas elecciones en términos de discurso. Que si un candidato resulta más corrupto que otro, que si cuando una secretaría del gobierno federal no liquidó los recursos, etcétera, etcétera. Y al final vamos a llegar el próximo 1 de julio, pero en términos nacionales el tema de la corrupción va a estar ahí. Escuchaba yo ayer la comparecencia de algunos de los aspirantes a la PREPADE. Para todos pareciera que el escenario de la PREPADE hasta hace unos días era caótico. Se presentaban como grandes salvadores, planteaba postulados de beneficio, inclusive uno de ellos llegó a mencionar que él era el mejor candidato para la fiscalía porque el trabajo como Ministerio Público siempre había sido presencial de los hechos que habían llegado a firmar. En conclusiones, tendremos 6 meses de discurso anticorrupción
¿Cómo lo veremos traducido los ciudadanos? Realmente será la oferta la que nos permitirá visualizar entre una opción u otra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Es adecuado que los empresarios o los socios de empresas que reciben recursos públicos en virtud de contratos, realmente varios, estén sujetos también a revisión patrimonial? Gracias. Muchas gracias. Con esto terminamos la primera ronda de preguntas y respuestas y tenemos opcionados al doctor. Habría que distinguir entre tres elementos de los temas vinculados con la delincuencia organizada, dependiendo del tipo penal. Es decir, la delincuencia organizada puede generar conductas distintas, los delitos contra la salud, por ejemplo, pero también puede generar algún tipo de delito como homicidio, genocidio, por ejemplo, el tema del tráfico de migrantes, y San Fernando es un ejemplo respecto a ello. Ese tipo de delitos son delitos imprescriptibles, entonces bajo ninguna circunstancia se puede generar un acuerdo para el efecto de que no sigan siendo perseguidos. También yo creo que el punto central es que sí necesitamos restringir el financiamiento ilícito en las campañas electorales que vienen con presencia de grupos delincuenciales. La forma más fácil de hacerlo es a través de los temas de lavado de dinero. Ustedes pueden ver dos asuntos. El primero es las empresas que son contratadas por los candidatos para poder generar algún tipo de bien o servicio a las campañas electorales. Yo ponía un ejemplo muy claro es cuando se contratan empresas que están siendo investigadas por lavado de dinero, por ejemplo por SEIL. Creo que ya es un caso donde podemos, digamos, generar un indicio de que existe algún tipo de riesgo de financiamiento ilícito de esa campaña electoral. El segundo punto tiene que ver con el tipo de discursos. Yo he visto varios ya candidatos en Nayarit, en Coahuila, donde el discurso era un discurso que pretendía generar, recuerdo un caso del presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, que quería que su oferta de campaña era generar discos para menores de edad, jaripeos, peleas de gallos, casinos, etc. Todo este tipo de actividades que de forma indirecta vinculan con la delincuencia organizada. Entonces, yo creo, y el tema tiene que ver con el gasto. ¿Qué tipo de cosas están gastando este tipo de candidatos? Por ejemplo, allí en Nayarit era bien sabido que regalaba electrodomésticos, televisores y cuando estamos en presencia de eso es evidente que hay un tipo de recurso que no está siendo objeto de una fiscalización adecuada. Yo confiaré en el INE. Yo creo que lo que necesitamos es trabajar con el INE, necesita trabajar con la inteligencia financiera, las entidades federativas, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para el efecto de cerrar el flujo ilícito de las campañas electorales, y creo que esa es la mejor vía, ¿no? Y por supuesto no estoy de acuerdo en una amnistía a la delincuencia organizada y en general tampoco a ningún acto, le diría tampoco a ningún acto de corrupción de los servidores públicos, ¿no? Respecto al Latinobarómetro 2017, sí, yo creo que el tema central, coincido, claro, el tema central de la discusión va a ser corrupción, va a ser el tema de la corrupción, ese va a ser el tema central. En virtud de que si existen ciertas percepciones negativas respecto a la democracia y a las instituciones en México, están relacionadas con el incumplimiento al combate a la corrupción y a la impunidad. Y eso es un tema, insisto, es de percepción, pero también es de cantidad, puede ser medible desde una perspectiva cualitativa. Yo, por salud mental, cada vez no vi las comparecencias de las personas que están buscando ser titulares de padre. Espero que el Senado designe a una persona con capacidades y que es independiente. Para efecto de que, de frente al proceso 2018, si FEPADE vuelve de ser una instancia que investigaba temas de financiamiento ilícito en las campañas electorales, condicionamiento de programas sociales, retención de salarios a los trabajadores, a volver a perseguir credenciales del elector, creo que habremos dado un paso hacia atrás. Y
Muy interesante. Muy interesante. Yo creo que el INAI se equivocó al señalar que la información tenía que ser confidencial, que era información reservada en aquellos casos en donde Pemex hubiera contratado junto con empresas particulares el desarrollo de proyectos cuando recibía financiamiento de naturaleza pública. Me parece un error. Yo sí creo que debe haber un mecanismo para efectos de que se audite, evidentemente, por la Auditoría Superior de la Federación, por etcétera, toda la actividad de las empresas públicas o de los sectores públicos que tratan con particulares, pero a mí la redacción, lo recuerdo porque Alejandro Encinas fue el que hizo esa parte de la redacción, me dice cualquier persona que reciba recursos públicos con independencia del sector público y del sector privado tendría que ser motivo de fiscalización del ejercicio de los mismos. Claro, el INAI resolvió otra cosa, pero yo creo que el INAI en esta, digamos, no me convence el criterio del INAI. Ahora, también hay que decirlo, no se trata solamente del tema del ejercicio de los recursos públicos. En todo caso, el ejercicio de una empresa de recursos privados tendrá otros mecanismos de revisión. Están establecidos en nuestro marco normativo. Muchas gracias, doctor. Abrimos una segunda ronda para preguntas y respuestas. Adelante. El comentario de la señora de Oaxaca que aludía es algo que mucha gente percibe, ¿no? En relación al tema Odebrecht en México, no ha habido nadie que al final les diga que pague ese acto, ¿no? Cuando en casi todos los países de Latinoamérica donde estuvo involucrado la trama, la cadena, ha habido sanciones ejemplares de altos mandos. Y en México la impunidad rampante está ahí día a día. Por eso esa opinión de esa señora de Oaxaca, que comparten muchos mexicanos, vislumbras una lección proporcional a la gravedad de la conducta en ese tema en México. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo lo que diría sobre el asunto de Odebrecht, es importante que siga la investigación. Raúl Cervantes, cuando deja la Procuraduría General de la República en su escrito de renuncia, señala dos cosas. La primera cosa, varias cosas importantes. La primera es que no hay pretexto para que no sea un fiscal general, que no se apruebe la ley. El segundo punto que plantea es que él concluyó la investigación relacionada con el caso de corrupción más importante de América Latina, por eso la Procuraduría. En el caso de la FEPADE, yo llevaba la investigación, no habíamos llegado todavía a concluir la misma, habíamos apenas solicitado la asistencia política internacional, hemos hecho público a varios países donde parecía de dónde provenía la trama del ejercicio y el flujo de los capitales. Pero yo creo que desde una perspectiva democrática hay que confiar en la institucionalidad. La única forma, por supuesto, es elevar el nivel de exigencia de las autoridades, elevar el nivel de exigencia a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la República, para que se siga con esas investigaciones, para efecto de que se llegue a sancionar a todas las personas responsables, ¿no? Entonces no hay chiste, diría me dijo de la única persona que ha caído por Odebrecht en México eres tú. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenas tardes. Mencionaba un cúmulo de metodologías de institucionalizar democráticamente a la ciudadanía. Esto lo hacía en relación a, le preguntas a un ciudadano por quién crees que gane la presidencia y dice, no sé. Ya empieza esa transición de institucionalizar democráticamente lo que usted mencionaba. ¿Desde cuándo partió esa transición o apenas está en proceso, acorde a lo que usted estuvo comentando, la fiscalización, etcétera? ¿Está en proceso? Gracias. Desde la premisa del concepto de transición democrática, yo me sumo ahí al postulado de José Wallenberg. Wallenberg ha planteado que la transición en realidad inició en 68. En el
97 con la reforma política y con una transición que se fue gestando a partir de reformas electorales. Claro, la dinámica de la transición fue cada reforma electoral fortalecía los partidos políticos de oposición, fortalecía después, hacía elecciones más competitivas, integraba congresos más plurales que volvían a repetir el ciclo de fortalecimiento de los partidos de oposición. Yo creo que ya la reforma de 2014 no tuvo este enfoque. En realidad, el enfoque de la reforma de 2014 buscó dos cosas: que los procesos electorales fueran más baratos, lo cual no lo consiguió, y que los gobernadores no se metieran en las elecciones locales, lo cual tampoco consiguió. Entonces, sin embargo, yo sí creo que en términos conceptuales la transición termina cuando se logra la alternancia en el ejercicio gubernamental. Nosotros la logramos en el año 2000. Desde mi punto de vista es que la transición concluyó en esa parte. Ahora estamos en el proceso de consolidación democrática, y por eso decía, no es lo mismo una democracia consolidada o una democracia en consolidación. Y creo que en este momento la discusión por eso es sobre la integridad electoral, por eso creo que es tan importante. Mi punto de vista es que se instalan bien las casillas, se cuentan bien los votos, los programas de resultados electorales funcionan, es decir, tenemos una amplia institucionalidad electoral que funciona. El problema no es cómo se depositan los votos en las urnas, eso era en los 70s, en los 80s. El problema es cómo llegan los votos a las urnas, y cuando tenemos temas de financiamiento ilícito, cuando tenemos temas de condicionamiento de programas sociales. Pero eso no quiere, pero el punto es que ya tenemos un sistema electoral, ese sistema funciona, lo que necesitamos hacer es que todos estos elementos negativos del sistema sean retirados para efecto de mejorar la calidad del mismo. Y ese es el objetivo de la integridad electoral, cómo medimos la calidad del sistema democrático. Pero yo confiaría en él. Ahora, insisto, hay que elevar el nivel de exigencia a todas las autoridades, a todas. El Instituto Electoral de Querétaro, no porque todo lo hace muy bien, pero sí hay que elevar los niveles de exigencia para que se fiscalice mejor, se cumplan mejor los parámetros, no se condicionen los programas sociales, etc. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Buenas tardes. Bueno, entonces, con la experiencia que usted debió estar al frente de la Fiscalía, contribuyó o hizo eco en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de las determinaciones de las instancias en las que se han dedicado a investigar los fraudes y delitos electorales, lo que respecta que el Estado acepta y ve que es independiente las determinaciones del tribunal, porque las últimas elecciones de este año dejaron mucho que desear, muchos cabos sueltos de los últimos, de Coahuila, Estado de México, es constante el problema de la credibilidad de las resoluciones de la delegación, no resolviendo situaciones que de hecho se dan, que sí hubo alguna situación descompuesta o que faltó a la yo creo que las sentencias se acatan, no sé eso, se acatan. Hay sentencias que no me gustan, pero también hay que generar un parámetro de medición de las mismas sentencias contraposicionadas. Por ejemplo, a mí cancha pareja no me gustó, me pareció que el acuerdo de cancha pareja era un acuerdo que nos beneficiaba a todos. Al final del día implicaba que los servidores públicos no podían utilizar su posición para posicionarse frente al electorado, establecía que dirigentes partidistas no pudieran acceder durante la época del proceso electoral hasta antes de las campañas electorales a radio y televisión, establecía que debía haber un control de condicionamiento de los programas sociales para tener parámetros claros de qué programas sociales, cuáles eran los beneficiarios. Y esos dos acuerdos de cancha pareja, el Tribunal Electoral los tiró bajo un argumento que a mí no me convence. El Tribunal lo que dijo fue que el INE no tenía competencia para establecer acuerdos reglamentarios del 134 constitucional porque el 134 no tiene ley secundaria, lo cual es cierto, no tiene ley secundaria, pero hay varios elementos del 134 desarrollados en el EGIP, por ejemplo los temas de informes de
gubernamentales. Eso está en la LEGIPE y era un mecanismo a nivel legal para poder desarrollar ciertos elementos para poder arreglar esa parte. Eso no lo vio el tribunal. Segundo, me parece que su posición era una posición bastante decimonónica. Yo creo que el tribunal se equivoca al señalar que necesita una ley para poder desarrollar un precepto de corte constitucional, cuando la disposición del Estado Constitucional de Derecho es que la Constitución tiene que aplicarse de forma directa. Y esto implica, evidentemente, siempre y cuando se cumpla con los principios del corte constitucional, implica poder desarrollar a nivel reglamentario o a nivel de acuerdo ciertas disposiciones o directrices, siempre y cuando no se establezcan órganos que impongan sanciones o procedimientos. Pero tampoco era el supuesto, porque la LEGIPE establece el órgano de procedimiento y las sanciones que se pueden imponer a los partidos políticos, candidatos o ciudadanos. Entonces tampoco se estaba desarrollando esa parte. Desde mi punto de vista, en todo caso, el análisis debió haber sido casuístico, es decir, cuál artículo de plancha pareja viola la normativa. No me gustó Facebook. A ver, parte de las campañas electorales hoy se van en redes sociales y que el tribunal diga que no va a contabilizar Facebook para efecto de los gastos de campaña en Coahuila y en el Estado de México nos generó un problema de cara a 2018. Yo creo que cuando la integración de Leonel Castillo, Don Miguel, de Jesús Orozco, tuvo enfrente un caso paradigmático, ese caso paradigmático fue Tabasco, y decidieron declarar la nulidad de la elección para mandar un mensaje de qué se podía y no se podía hacer de cara a los comicios. Creo que la Sala Superior perdió en Coahuila esa oportunidad. Nosotros habíamos ya logrado vinculación a proceso a una persona por el tema de las tarjetas rosas en Coahuila. Entonces, creo que se avanzaba. Y sí creo que el problema es que mandar mensajes de que todo se puede hacer nos va a generar condiciones más difíciles para la autoridad electoral. Por lo contrario, lo que se tiene que mandar es mensajes muy claros de hasta dónde se puede actuar y hasta dónde no, para el efecto de que el proceso transite por los mejores cauces posibles. Muchas gracias. Aquí, por favor. Gracias. Estamos hablando entonces. El tema de fiscalización. Déjame que comparto unos datos. En 2015, con respecto al proceso electoral de 2015, el partido más multado fue Encuentro Social. El segundo partido más multado fue Morena. A Morena le dieron 700,000 pesos, número redondo, para todo el proceso electoral local. Y lo multaron con casi 1 millón, es decir, es el crédito más caro que ha ganado en mi vida. Pero el Encuentro Social le fue peor. Pero aquí lo interesante es que al revolucionario institucional sus multas fueron de 0 pesos en el proceso local 2015. Es decir, en esta lógica, Morena y Encuentro Social tuvieron un excesivo gasto de campaña que rebasó los topes, que fue ilegal, etcétera, etcétera, y el PRI fue una blanca palomita. Lo cual es absurdo, desde cualquier óptica seria. Del reciente proceso del 2017, pues ya comentaste al respecto. En 2018, ¿qué podemos esperar de la fiscalización del INE? El INE tiene facultades para poder delegar en los institutos electorales estatales. Como hipótesis, más bien como pregunta, ¿se atreverá a ello? Y si no lo hace, ¿por qué? Porque yo creo que no lo va a hacer. Pero la pregunta es, si no lo hace, ¿por qué? Es un hecho
que la fiscalización ha sido un fracaso. Revisemos el proceso que revisemos. En particular, este tema de delegar en los institutos electorales, y aquí va un guayabazo al de Querétaro. La verdad es que aquí se hacían muy bien las cosas. Esa es la verdad. Y mira que lo está diciendo Morena. mira que lo dice. Pero la verdad es que la fiscalización que se llevaba en el Instituto Electoral era muy buena. Yo sé que en otros estados no era tan bueno. Y que el objetivo era tratar de generar un estándar nacional, pero ese estándar está por la calle de la amargura. ¿Qué opinión te cuadro? Yo creo que el INE ha buscado centralizar la fiscalización desde la propia reforma de 2014 de la discusión de la reforma. En gran medida porque no se le tenía confianza a los institutos electorales locales. Insisto que no a todos, y Querétaro evidentemente es una excepción positiva. Pero sí había institutos que resolvían políticamente. O sea, la fiscalización era para perjudicar a los partidos políticos de oposición con independencia del signo. La idea del INE fue tratar de absorber la asunción, la atracción en un mayor número de competencias para efecto de fortalecer su posición como órgano rector del Sistema Nacional de Elecciones. Yo no creo que lo vayan a delegar. Ahora, también lo que sí creo es que son 3.400 elecciones en 2 meses y medio, incluyendo la elección presidencial. Estamos hablando de más de 390 millones de pesos en tope de gastos. Porque también ese es otro tema. Al final del día, parte del problema del Estado de México es que el tope de gastos de campaña fue 295 millones de pesos. En cambio, en Nayarit fueron 19 y en Coahuila 20 millones. Eso es, digamos, es ridícula la desproporción. Y esa es una desproporción que fijaron los propios institutos electorales locales, Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Entonces, la idea de generar un estándar homogéneo tiene que ver con esa falta de confianza en los órganos locales. Pero yo también creo que no podemos centralizar todo en el Instituto Nacional Electoral. Por 3.400 no van a poder hacer una revisión profunda con tal número de elecciones, máxime cuando van a tener que fiscalizar la elección presidencial, que tiene que estar resuelta antes del último día de agosto, los juicios de conformidad, y el 6 de septiembre la declaratoria del presidente. Muchas gracias, doctor. Para concluir este espacio de preguntas y respuestas, tendremos el uso de la voz al maestro Val. Gracias. Ahora, desde la postura de académico, entiendo. A mí me parece que el acuerdo de Casa Pareja fue un error en 2 sentidos. Primero, en una entrevista que le hacen a Lorenzo Córdoba, que publican en la revista Voz y Voto, da un poco las mismas razones que usted dio acerca de la necesidad de establecer reglas frente a la ausencia, frente a la actitud omisa del legislador, lo cual lo entiendo como una medida necesaria de control de los órganos electorales hacia los procesos comiciales. Pero entonces la salida jurídica no era probablemente una acción de inconstitucionalidad donde el INE planteara la omisión del legislador, algo muy parecido al amparo de Jaime Cárdenas con el tema del nombramiento de consejeros del INE, pero plantea desde la perspectiva de la acción de inconstitucionalidad. Me queda claro que sería un tema que al momento de subirse a la Corte y discutirse habría alguna ministra al menos que diría la acción de inconstitucionalidad no se puede utilizar para adelantar elecciones. Pero creo que había buenas posibilidades de que lo admitiera de forma muy similar a lo que acaba de pasar con el amparo de revisión respecto al tema de publicidad gubernamental. Y aún suponiendo que se hubiera perdido, hubiera subido el tema a la discusión, no solo política, sino también política. Entonces, no fue una estrategia equivocada en ese sentido, quererlo resolver a partir de regular algo que le competía originalmente al legislador, sobre todo considerando que en México no tenemos este esquema de que las facultades que no le tocan a un poder o al gobierno federal lo pueda hacer otro de forma preventiva, como la medida americana de las facultades electorales. Eso por un lado. Por otro lado, no es una manifestación más de la desconfianza de los órganos centrales hacia las entidades, porque a final de cuentas se metían a regular temas
que tenía que ver también con la regulación de las entidades. Y a mí me molestó, y esa es la palabra que voy a utilizar, por lo que sentí cuando yo leí ese acuerdo y veía que ni siquiera ponían bien el nombre de Querétaro. En una parte ponían el estado de Querétaro de Arteaga, nunca nos llamamos Querétaro de Arteaga. En otra le ponían Querétaro, que es el nombre correcto de la entidad, y en una tercera le ponían Querétaro Arteaga, que fue el nombre correcto del estado hasta 2008. Si eso es en la forma, en el fondo me preocupa aún más, porque lo que yo observo ahí es esa desconfianza hacia lo local y ese discurso centralista de que como las entidades no lo pueden hacer, no lo saben hacer, no son lo suficientemente honestos, nosotros tenemos que venir desde unas torres y polar para decir cómo tienen que ser las cosas, porque fuera de la Ciudad de México parece que todo es más claro. Evidentemente eso a mí me molesta, y no me molesta en mi función de consejero, me molesta como gente que vive, trabaja en provincia. En ese sentido, entonces, no hay un poco, primero, de un error jurídico y segundo, de una desconfianza hacia ese sistema. Una desconfianza que me parece que parte también de dos supuestos equivocados. El primero de ellos es asumir facultades legislativas que no le tocan y que la propia Sala Superior ya se los había dicho en el tema que tenía que ver con paridad, ordenamientos de paridad. Y en un segundo momento, una desconfianza hacia los propios órganos locales cuyas cabezas ellos nombran. Desde luego me parece, y esta ya es opinión personal también, que la postura que ustedes sostienen es similar a la del voto en particular de Rey Rodrigo de Mondragón, que es muy interesante y que además evidencia la aproximación tanto de usted como Reyes a partir no de la dogmática, sino de los hechos concretos y reales, lo cual me parece que es muy adecuado porque permite justamente este diálogo. Pero ya esas dos observaciones, es un tema de discusión. Yo diría, primero, habrá un argumento histórico que es un argumento de Reyes, y a lo mejor eso podría justificar por qué pusieron mal el nombre de Querétaro, porque los acuerdos venían desde el 99, se fueron perfeccionando con cada una de con la reforma de 2007, por supuesto, pero este tema de los exhortos para la autoridad gubernamental, de que no generaran acciones que pudieran violar la cadena de tienda. Entonces, todos estos temas ya se habían presentado desde antes como una atribución que desarrollaba el INE. Claro, no, que la costumbre no hace ley, eso me queda muy claro. Sin embargo, eran asuntos que ya habían sido sometidos a consideración en la propia Sala Superior y que la Sala Superior les había confirmado en muchos procesos electorales anteriores. El segundo punto, yo creo que tiene que ver con las facultades abiertas, y cuando la legislatura le faculta para generar reglamentos y acuerdos en materia de su competencia, yo creo que si había el Consejo Electoral podría, desde esta perspectiva de las facultades o la teoría de las facultades explícitas e implícitas, se podría desarrollar, porque hay una facultad implícita que tiene que cumplirse, pero mejor dicho, una facultad explícita que tiene que cumplirse, que tiene que ver con los fines del Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con esta facultad reglamentaria en materia de su competencia, y la facultad implícita sería generemos un acuerdo que nos permita regular de mejor forma el acceso a radio y televisión. Redes sociales está muy limitado, en realidad tampoco es que se pudiera hacer gran cosa. Y bueno, el tema de los informes, que a mí el informe me parece que es directa una atribución, porque además el propio transitorio de la LGIP lo señala, mientras no venga la expedición de la ley reglamentaria 134 se va a regir en términos de la LGIP. Y sí, yo creo que yo de Reyes rescato sobre todo el tema de que señalar que no hay, que una ley reglamentaria implica que no se pueda aplicar un principio constitucional, implicaría una incoherencia del sistema constitucional. Y señala Reyes, y yo creo que con justa razón, que eso es incompatible con un modelo de Estado constitucional. Tenemos que hacer que el modelo sea, como si hacemos que el modelo sea congruente, no como que el modelo sea incongruente. Pero entiendo que es una discusión. Ahora son dos perspectivas. Yo veo, por ejemplo, esta sala más formal, insisto, desde la perspectiva académica, que la sala de integración anterior. Y por supuesto la otra, ¿no? La de Castillo, va a ser una construcción de un discurso desde la perspectiva del formalismo. No tiene nada malo, pero será lo que estaba de moda hace 200 años. Muchas gracias, doctor. Para concluir este acto, el presidente ha hecho la